Como ya sabemos, la citología del sistema respiratorio estudia las células que recubren las vías respiratorias y los pulmones. En este campo es crucial para diagnosticar enfermedades respiratorias como infecciones, inflamaciones y patologías más severas. Y ya dentro de la citología respiratoria se recogen muestras de esputo, lavados y aspirados bronquiales, que se analizan bajo el microscopio. La observación de estas células pueden revelar cambios patológicos que nos ayudan a entender mejor las enfermedades y a que los especialistas tomen tratamientos eficaces. Ya a nivel citológico, tenemos el patrón celular normal, conformado por células cilíndricas ciliadas con características de una relación núcleo-citoplasma conservada, un citoplasma espumoso, una cromatina granular, un nucleolo ausente o poco visible. En su superficie apical presenta una capa de cilios y la podemos encontrar aislada o en grupos cohesivos. Otro grupo celular muy relevante en los hallazgos citológicos son los macrófagos alveolares. Estas células indican que la muestra es adecuada para su estudio al estar presentes. Estas presentan un núcleo oval, redondeado, un citoplasma espumoso o denso, en el que con frecuencia se observan partículas fagocitadas. Estas son partículas de carbón. Los macrófagos alveolares deben observarse en una muestra de esputo para que ésta se considere adecuada u óptima para estudio. Normalmente pueden observarse algunos glóbulos blancos, como neutrófilos, linfocitos, en el comportamiento alveolar. Un aumento en el número de células blancas indica un proceso inflamatorio. Por otra parte, tenemos otra categoría que comprenden los hallazgos no celulares en el material respiratorio. Estos incluyen aquellos producidos por el huésped, inhalados, formados como respuesta al material extraño e introducidos como contaminantes de laboratorio. Primeramente mencionamos los aspirales de Cruzman. Estos son hebras enrolladas de moco que en las tinciones del Papa Nicolau aparecen como hélices de color púrpura. Estos son un hallazgo inespecífico asociado a trastornos respiratorios crónicos. Otro hallazgo a mencionar son los cuerpos ferruginosos, que estas son fibras minerales como el amianto, incrustados por ferroproteínas. Tienen forma de mancuerna, miden de 5 a 200 micras de longitud y se tiñen de amarillo dorado a negro, con las tinciones del Papa Nicolau. Los pacientes con antecedentes de exposición al amianto que se asocian con mesotelioma o carcinoma broncogénico tienen una gran cantidad de cuerpos ferruginosos en los líquidos. En la diapositiva también se pueden encontrar los cristales de Charcot-Leyden, que son estructuras orangiófilas de forma romboidal que se derivan de eosinófilos degenerados en pacientes con trastornos alérgicos graves como el asma. Otro hallazgo son los cuerpos de Samoma, que son calcificaciones laminadas concéntricamente que se pueden observar tanto en neoplasias malignas, generalmente como arquitectura papilar, como adenocarcinoma de pulmón, mesotelioma, cáncer de tiroide metastásico o de ovario, como en afecciones benignas como la tuberculosis. Los cuerpos amilácea son concreciones proteicas no calcificadas que se observan ocasionalmente en personas mayores. La proteína amorfa puede ser una pista para el diagnóstico de amiloidosis o proteinosis alveolar. Y bueno, como bien saben, los contaminantes de las muestras incluyen material vegetal, polen y diversos hongos. Por otro lado, las características citológicas en un proceso inflamatorio común, tal como pueden presentarse en una neumonía en organización, neumonitis obliterante, neumonía obstructiva y daño alveolar difuso, se pueden superponer considerablemente. En general, se observan células inflamatorias tales como macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos y neumocitos reactivos que son especialmente comunes en una neumonía en organización y en el daño alveolar difuso.
La respuesta inflamatoria convencional puede estar muy reducida, ausente o muy alterada en pacientes inmunocomprometidos y donde estén presentes infecciones virales, bacterianas y por hongos. Para el procesamiento de estas citologías y casos histológicos, las coloraciones especiales más utilizadas son las del GRAN para las bacterias, el Sil-Nielsen para los organismos ácido-alcohol resistentes, el PAS y la metenamina de plata para hongos. Ahora bien, entre las infecciones virales podemos mencionar la neumonitis y traqueobronquitis por herpes simple, usualmente afectada en pacientes inmunocomprometidos. Con frecuencia se observan células multinucleadas con inclusiones intranucleares eosinofílicas. El diagnóstico también puede confirmarse con estudios de inmunoperoxidasa. Otra infección viral es por el citomegalovirus, que con frecuencia son infecciones oportunistas, con infiltrados pulmonares difusos, con cambios virales, que son los mismos observados en otros sitios. Se observan en las células bronquiales o neumocitos y son células con aumento de tamaño, con grandes inclusiones intranucleares, con un halo y pequeñas inclusiones citoplasmáticas basofílicas. Con las infecciones bacterianas tenemos que se presentan como neumonías o accesos. La neumonía aguda y los accesos pulmonares se caracterizan por exudado inflamatorio de tipo neutrófilo. Muchas bacterias, aunque no todas, se observan con coloraciones de rutina, por lo que se debe realizar otras coloraciones especiales como el GRAN. La infección por Mycobacteria tuberculosis da como resultado una inflamación granulomatosa. En los especímenes citológicos pueden observarse grupos de histiocitos epiteloides, linfocitos y células gigantes multinucleadas de tipo Langhans. Puede haber o no necrosis evidente. En pacientes inmunocomprometidos hay muy poca reacción, con escasos granulomas, abundantes bacilos ácido-alcohol resistente, demostrados con la coloración especial de ZN. Y los granulomas pueden observarse en otras condiciones como la sarcoidosis o infecciones por hongo. Por último, tenemos las infecciones fúngicas. Las infecciones pulmonares por hongos son fácilmente diagnosticadas por citología. Esto es debido a que muchos hongos tienen estructuras características que permiten hacer un diagnóstico específico dependiendo del tipo de tinción que se les apliquen, como coloraciones especiales de plata o PAS, que es lo mismo que el ácido periódico de Schiff. Algunas infecciones pueden comprometer el pulmón, como la criptococosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, aspergillosis y candidiasis. Ya por último, generalmente el término benigno se refiere a un tumor o crecimiento celular no canceroso, aunque también se utiliza para hacer referencia a cualquier afección que no sea peligroso o especialmente grave para la salud. A grandes rasgos, estas afecciones celulares de distintas índoles pueden dar lugar a 3 procesos celulares diferenciados. En primera instancia tenemos los procesos reactivos y reparativos, que se trata de una serie de cambios celulares que generan a raíz de una lesión y su posterior proceso de reparación o regeneración, siendo característico de las células epiteliales, más concretamente las células ciliadas, caliciformes y basales que, componen el epitelio respiratorio. Una segunda categoría para procesos degenerativos, que se trata de cambios químicos y morfológicos que conllevan un daño o lesión de las células, pero cuyo proceso es reversible. A diferencia de la necrosis, en la que es un proceso de muerte celular irreversible, y por último tenemos a los procesos inflamatorios, que se tratan de una respuesta inespecífica frente a agentes potencialmente dañinos al organismo, mediados por factores humorales y celulares que intentan limitar y reparar la lesión producida. Los cambios en las células bronquiales ocurren como respuesta a estímulos nocivos
como procesos inflamatorios severos, radioterapia y quimioterapia. Las células columnares ciliadas pueden presentar aumento del tamaño nuclear, cromatina granular y nucleolo prominente. Con frecuencia hay multinucleación, grandes grupos de células bronquiales de aspecto papilar. Pueden observarse en enfermedades crónicas de las vías aéreas como el asma. Las células caliciformes también pueden proliferar formando grandes sábanas o grupos de aspecto papilar que pueden ser exfoliados. La hiperplasia de células caliciformes pueden simular un carcinoma bronquioalveolar. La hiperplasia de células bronquiales no debe malinterpretarse como un adenocarcinoma. Las células bronquiales benignas son ciliadas y usualmente presentan un aspecto de cambios epiteliales que van desde la benignidad hasta la marcada atipia, en vez de presentarse como dos grupos celulares distintos. En esta ocasión se detalla la hiperplasia de células bronquiales de reserva. Estas células bronquiales de reserva proliferan cuando el epitelio de superficie se descama durante alguna injuria pulmonar. En los extendidos citológicos, las células de reserva se observan como células pequeñas, hipercromáticas, con cromatina irregular y escaso citoplasma. Vienen en grupos cohesivos y muestran moldeamiento nuclear. Se distinguen de las células del carcinoma de células pequeñas por su gran cohesividad, su tamaño muy pequeño y la ausencia de mitosis y necrosis, acompañada también por cilios. Ya con respecto a las metaplasias, tenemos que consisten en una transformación del epitelio de revestimiento cilíndrico por otro epitelio más resistente a la agresión, el pavimentoso. Poseen una morfología poligonal con límites citoplasmáticos marcados, citoplasma denso, basófilo, núcleo grande de cromatina fina y nucleolo pequeño, y se pueden descamar aisladas o en grupos.